introducción, vamos a tener diferentes tipos de infecciones. Meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, meningitis bacteriana, meningitis sepsis. En líquido. Ya, la meningitis, No sé. Pero la meningitis va a ser la inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Las capas que recubren los cerebros, nuestras células, propiamente dicho. Vamos a tener diferentes capas a nivel de las meninges, que va a ser desde afuera hacia adentro, la madre, vía madre y paso todas las medidas aracnoides, y la vía madre. Bien, vamos a ver. La meningitis se va a definir o se va a realizar como la inflamación de las capas meninges, la cual va a ser la vía que va a rodear mi cerebro y la médula espinal. Como habíamos dicho, ¿no, chicos? Que son las meninges, son tres capas que recubren y protegen el sistema nervioso central, la parte hacia adentro, la madre, la cual es una capa fibrosa, gruesa y resistente. Posteriormente tenemos la aracnoides, que es donde se distribuye el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es de vital importancia el líquido cefalorraquídeo en este caso? ¿Por qué creen? ¿Por qué es importante el líquido cefalorraquídeo? Para el estudio. Porque va a ser, o vamos a incluir la principal muestra a la cual vamos a realizar el siguiente laboratorio que vamos a mencionar. Y por último tenemos la vía madre, que es una membrana más cerebrovascular, la cual va a contener a los vasos sanguíneos y a los medios. ¿Cómo se hace la fisiopatología de forma resumida de la meningitis? ¿Cuál creen que es la principal vía de transmisión de la meningitis? ¿Alguien se acuerda de una bacteria que produce meningitis? Primera vez. Neisseria meningitis. ¿La Neisseria? Meningitis. Ya, la Neisseria meningitis. Y en su clase teórica, la doctora había mencionado cuál es su vía de transmisión. ¿Cuál es? Esas son las fuentes de infección. La vía de transmisión va a ser aérea. ¿Ya? La vía de aérea, la fuente de infección van a ser las gotitas de fluido, esas micropartículas de saliva que nosotros expulsamos al momento de hablar. ¿Qué va a pasar con las bacterias? Principalmente se van a establecer o van a colonizar toda la vía aérea superior. Una vez establecidas, posteriormente estas bacterias van a pasar a la sangre. ¿Y hacia dónde se van a ir? Hacia el cerebro. Donde allí van a producir la infección más grave, que va a ser la inflamación de las meninges o meningitis. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pus, necrosis de algunos tejidos y células. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Primero, no compartir objetos para ingerir bebidas o alimentos. Otra recomendación que se debe tomar en cuenta, es no besar a los niños en la boca. ¿Ya? Yo he visto a muchas personas que tienen ese mal hábito, que aparte de poder transmitir este tipo de enfermedades, pueden transmitir muchísimas más. Pero recordemos que el sistema inmune de los niños es un poco más menos desarrollado. También se debe tomar en cuenta la cuarentena y al momento de estornudar o toser debemos cubrirnos la boca. Un poco acerca de cómo se observa o cómo es lo que vemos nuestras meninges, una meninge normal y una meninge infectada. Más adelante tenemos unas fotos más realistas. Meninge, como toda infección del sistema nervioso, se da que este tipo de infección va a ser leve, moderada o muy grave. Muy grave, chicos, porque está comprometiendo uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo. El 80% va a ser producido por qué tipo de microorganismos? Por virus. Ya tenemos diferentes virus que nos van a producir meningitis. Y el restante 15 a 20% por bacterias, que de momento ya tenemos el conocimiento de qué tipo de bacterias me van a producir este tipo de cuadro clínico. ¿Alguien me puede nombrar 3 bacterias que me pueden producir meningitis? La Neisseria, meningitis, estreptococo neumonía y la garantía. Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, ¿qué es el tipo?
serotipo B. ¿Ya? Y recuerden que hay una vacuna que previene la meningitis por hemófilos influenza de serotipo B. ¿Cuál es esa? La pentavalente. La pentavalente. ¿Saben qué enfermedades previene esa vacuna? Difteria, Esa es la neumotenia, dime cuál es. ¿Ya? Difteria, meningitis, coleluch, coqueluch, ¿otro nombre cuál es? Tosferina. hepatitis B, ¿Más? B, ¿no? Y tétano, eso, chicos, esas van a ser las enfermedades que van a prevenir la vacuna pentavalente, aunque últimamente se le agregó otra más, que ya se conocía como vacuna hexavalente, que es la para prevenir la poliomielitis. ¿Ya? Bueno, con eso ya tenemos un punto clave de cómo prevenir la meningitis por hemófilos. Van a ver que los principales casos en los cuales vamos a ver meningitis por este tipo de bacteria van a ser en pacientes que no recibieron este tipo de vacuna. ¿Ya? Y eso, chicos. También puede haber otro tipo de meningitis, sí, pero son muy raras. Pueden darse por intoxicaciones, ya sean farmacéuticas o de otras sustancias. Tenemos meningitis picóticas y otro tipo de enfermedades. Hay un hongo que afecta principalmente a los pacientes inmunodeprimidos, VIH-Sida. ¿Cómo se llama ese hongo? Hongo, es un hongo. Tiene su prueba específica, que es la tinta de Chile. Pneumocystis jirovecii. Ya, ese es una producir. Cryptococcus neoformans. ¿Se acuerdan? Cryptococcus neoformans. Ese va a ser un productor número 1 de meningitis de pacientes con VIH-Sida. Bien. Pozo. Carlos Pozo. ¿Puede firmar su examen, por favor? Lo firmo y me lo doy. ¿Ya? La meningitis de riesgo vital está causada principalmente por el patógenos bacterianos. Algo que nos va a importar acá es que la meningitis producida por virus, no va a ser tan severa como la producida por las bacterias. Lo mismo que las infecciones respiratorias, ¿no, chicos? Un resfrío producido por un virus es muy limitado y puede resolverse en el paso de los 5 a 7 días. Sin embargo, si se complica un cuadro bacteriano, ya vamos a tener un cuadro grave. Aquí tenemos algunas bacterias, las cuales mencionamos, Listeria monocytogenes. ¿Por qué se caracteriza esta bacteria? es antropozoonosis. ¿No? Listeria monocytogenes. Ya, pero ¿qué cuadro clínico importantísimo de producir? Meningitis en neonato. Una membrana. ¿Qué? Obstruye la vía aérea también. La listeria monocytogenes. Listeria. Listeria monocytogenes, porque lo saben, listeria es proinebacteria listeria. ¿El sexy? Ya puede producir sexo, pero principal agente productor de meningitis neonato, el número 1. Después de a este le sigue También lo mismo. los controles especiales, neonatos. ¿Ya? Tenemos el hemófilos influenzae, que ya hablamos de él, y algunos virus como los antivirus o RV. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Ya, los agentes causales, que se llama meningitis, que es un diplococo gram negativo, su cápsula que causa la meningoencefalitis epidémica. ¿Ya? Quizás me van a comentar el nombre completo. Que es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿Qué es una enfermedad de declaración obligatoria, chicos? Tiene que avisar siempre al Exacto, tenemos que hacer un reporte epidemiológico, ¿ya? Al simple hecho de detectar un caso, automáticamente se debe informar a las autoridades de salud, en este caso al CEDES, para que ellos tomen las medidas correspondientes, ya sea de prevención, y se movilicen para prevenir la expansión o el contagio de este tipo de enfermedades. Como en Brasil, los chicos recientemente detectaron brotes de ébola. ¿Ya? El ébola es un virus muy grave que se clasifica a nivel 4 de los niveles de bioseguridad. Actualmente no hay cura para ese virus y es mortal.
¿Ya? Eso es una enfermedad respiratoria. Siguiente. No, Visa. Dijo que le Tenemos dio a la la familia. meningitis de molares. ¿Ya? Esto lo puse porque son algunos tipos de meningitis que vamos a ver en la vida. Esta porque se caracteriza por episodios recurrentes y autorizados de linfocitos. Aunque actualmente su etiología no se conoce de todo, esta la van a relacionar con un tipo de virus, que es el virus herpes simple, y principalmente el tipo 2. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por presentar por lo menos 3 episodios de fiebre y signos de meningitis que duran de 2 a 5 días seguidos. Pero la que nos va a importar y la que nos interesa es la siguiente. La meningitis decapitada. Ya, interesante su nombre, ¿no? Interesante su nombre. ¿Qué pasa con esta meningitis decapitada? Esto se va principalmente en aquellos pacientes que van a consumir tratamiento de antibióticos, pero no lo van a completar. ¿Y qué pasa si uno hace un tratamiento a medias, chicos? Puede crear resistencia y también pueden verse alterados los laboratorios. En este caso, la meningitis decapitada se caracteriza por eso que ya mencionamos, y que al momento de realizar el análisis del líquido cefalorraquídeo va a verse alterado, no va a verse típico como de una meningitis bacteriana clásica, sino muy alterado. ¿Ya, chicos? Esa es una meningitis decapitada, una meningitis maltratada. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Los signos y síntomas van a variar de acuerdo a la edad. En los niños y los ancianos se va a caracterizar principalmente por ser síntomas inespecíficos. ¿Cómo cuál? Va a presentar dolor de cabeza o cefalea, irritabilidad, puede presentar hernia, una clase de letargia donde el paciente va a estar decaído, puede presentar en algunos casos fiebre, ¿sí? Pero no va a ser tan específica porque se va a asimilar a un cuadro respiratorio sobre todo. Mientras que en los mayores ya vamos a ver la actividad atípica. Sí, doctora. Solo no vino a presentar una cita. La compu no llegó, ¿no? La compu. Voy a llamar a Tawichi, Ausa, Ayala, Presente. Canelo, Cervantes, Presente. Yaira, Presente. Contreras, Presente. Cruz, Delfino, Presente. Góngora, Presente. Ali, Presente. Ledesma, López Ojeda, Presente. No, López vos Parecía, eras Martínez Miranda, Meléndez, no vino la anterior clase, Mendoza, Miranda, Montaño, Mora, Olivera, Presente. Ortiz, Peinado, Pérez, Pozo, Rivera, Sí, ya me está lejos y la calle al lado sí. Se raya, se va a funar, grabalo, ¿no? Ayúdame a mí. Continuando con los signos y síntomas, habíamos dicho que en niños pequeños y en ancianos van a ser inespecíficos. Pueden presentar el estado mental alterado. Como dijimos, ¿no? Pueden estar letárgicos, inmovilentos, con cefalea, fiebre, algunos tipo de irritabilidad. Mientras que los adultos ya va a ser un poco más específico. Y aquí vamos a ver lo que es la actividad clásica de la meningitis. ¿Alguien recuerda cuál es la actividad clásica? Nunca, está mal decir que es el cuello, chicos. Que es Lucas, porque esta es una
Otros signos y síntomas. En el neonato ya vamos a encontrar fiebre o temperatura inferior a los 21 grados. El paciente no va a querer comer, va a estar llorando constantemente, va a estar irritable, va a tener retracción de la nuca, es decir, la nuca la va a llevar hacia atrás, la mollera, la zona de adelante no la que conocemos, va a estar abombada o abultada por una masa proteínas infinitas, como dice la somnoencima de tal estado de alteración de la conciencia, donde el paciente no va a perder como tal la conciencia, pero va a estar alterado su sueño, es decir, va a estar doliente o su estado de alerta auditiva. Va a presentar algunas manchas moleculares. En los niños más grandes y adultos pueden haber convulsiones, dolor articular, somnolencia, rechazo a la luz o euforia, dolor de nuca, dolor de cabeza, fiebre y algunos casos de shock. Así como se ve los niños infectados por bacterias, podemos verla inflamada y aparte que vemos la presencia de pus, que esto va a ser casi característico típico de infecciones bacterianas. Wow. ¿Cómo sería el procedimiento para la toma de muestras de este tipo de infecciones? Ayer ¿Alguien sabe algo sobre cómo se realiza la lumbar? Yo hubiera metido para aprender. Sí, pero bien. Podemos publicar de forma gráfica esa capilla segunda, pero primero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Una vez obtenida esta muestra, vamos a proceder a los siguientes pasos, que va a ser realizar un estudio. ¿Cómo se llama este estudio? Análisis citoquímico y bacteriológico, lo voy a anotar. ¿Por qué es importante pedir todo esto? Para posteriormente comparar sus valores con una tabla que tenemos más adelante, ¿ya? Citoquímico, cito. Ahí va a evaluar o se va a analizar todas las personas células. En este caso, ¿no? Leucocitos. Los leucocitos, donde vamos a ver si hay predominio polimorfonuclear o directamente nuclear. Cuando hacemos referencia a polimorfonuclear, ¿a qué tipo de célula nos referimos? Principalmente los neutrófilos. Y los mononucleares hace referencia a los linfocitos y los monocitos. Es importante saber que cuando hay predominio de uno de estos dos, indica un tipo de infección específica. En el análisis químico, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La glucosa, las proteínas. En el bacteriológico, la presencia de la bacteria está introducida. ¿Ya? Es importante y vamos a ver el cuadro que estamos a continuación. Bueno, aquí vamos a ver el procedimiento de toma de muestra de nuestros líquidos y ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Debemos notar que... Chicos, aquí tienen que salir sabiendo ustedes diagnosticar una meningitis. Una meningitis es una emergencia médica, o sea que ustedes tienen que actuar inmediatamente. Ese paciente va a llegar a una emergencia. Puede llegar con signos de Glasgow, ¿cuántos? Menor a 13, menor a 8, dependiendo del estado de gravedad. De 3 y 8. Menor a 13 y de 8, dependiendo del estado de gravedad de nuestro paciente. De 8 y 13. Menor a eso, menor. ¿Cuánto? Menor a 8, doctora, porque principalmente llegan graves. Menor a 8. ¿Saben lo que es Glasgow ustedes? De aquí tiene que ser. Mira qué paciencia. Es un parámetro, una escala, que es un instrumento que cuenta el médico para medir el estado de conciencia de un paciente, si está consciente o no.
15, eso es lo normal, quiere decir que está consciente con todos sus sentidos. Habla, camina, entiende, ¿no? Pero ya, ustedes no escuchan en la televisión cuando hay un accidente de tránsito, le van y le preguntan al médico que está atendiendo, este paciente llegó a la clínica tantos con un Glasgow de 7, de 6, eso nunca han escuchado. Así hablan, tienen que escuchar, pues, tienen que ver noticias. Ahí actúan los médicos, ahí hablan los médicos sobre el estado de los pacientes. Entonces ustedes hoy día tienen que salir sabiendo que es un gasto, para que cuando escuchen, tienen que escuchar de ahora en adelante. Por eso yo les mando y les saco todo les mando, si ustedes me leen, ¿no? Todo lo que les mando es para que aprendan, no es como el gato, todo. Ya es para que aprendan. Les he mandado un montón de videos de antibióticos y ni aún así saben. Si un paciente tiene una sepsis por un MRSA, ¿qué es un MRSA? ¿Ah? Solo meticilina es resistente. ¿Qué antibiótico no le daría? Todos los beta-lactámicos, excepto cefaloporinas de quinta, dentro de las cefaloporinas. Cefalorina y cefaloporinas. Y dentro de, fuera de las cefaloporinas, ¿qué daría? Vancomicina. En Bolivia no hay cefaloporinas de quinta, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? Ahora, si un paciente, yo les he explicado en pizarra y todo, no les he explicado cómo han evolucionado las beta-lactamases, los primeros beta-lactamases, ustedes saben que toda esta lista es de beta-lactamases, toda esta primera hoja. No sé qué parece. 40. Toda esta hoja de acá, todo lo que está con blanco son beta-lactamases. Los primeros están las penicilinas, los que primero han surgido. Después han ido surgiendo los demás. ¿Por qué? Porque la penicilina se volvió resistente. Entonces la industria farmacéutica utilizó la penicilina, fabricó la penicilina semisintética, ¿no? Hasta que llegamos a los carbapenem. Y ahora, más nuevas que los carbapenem son las cefaloporinas de quinta generación. Yo ahora he ido a una defensa de tesis de un muchacho que hizo en la Caja Nacional de todas las bacterias, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, le midieron el disco, porque es de Bauer, le midieron el disco de una cefaloporina de quinta que es el Z. ¿Cuáles son? Ese le midieron. Y una sensibilidad del 97%. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria produce carbapenemasas, pero las cefaloporinas de quinta sí. Pero no hay acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Colistin. ¿Cómo vancomicina para un bacilo gram negativo? Los bacilos gram negativos son los que producen carbapenemasas, beta-lactamasa, AMC. Vancomicina solo es para gram positivos, ¿o no es así? Sí. ¿No le dicen en farmacia? No dicen reservar vancomicina solo para MRSA, que es un poco gram positivo, y para bacilos otro tipo de antibióticos. Y les dijeron de las cefaloporinas de quinta. La mencionaron y dijeron que tampoco no las pedimos. Pero dijeron que sí son muy ¿Qué año ha efectivas. llevado farmacia? Tercer año. ¿Ya en quinto? No, en cuarto. El año pasado. Ya. Este año va a surgir la cefaloporina de quinta. Ya, o sea, si es productor de carbapenemasa, que es lo último ya, no tiene que dar pues penicilinas, ni cefaloporinas, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni peor los carbapenémicos.
porque los síntomas clínicos de una meningitis son los mismos, sea bacteria, virus, parásito, hongo, los mismos son. Y la misma medicación van a dar para curar al paciente. Si es bacteriana, van a dar antibiótico o algo, no sé. Viral, tratamiento sintomático. Micótico, por hongos, un antimicótico. ¿No? Eso, pero pues eso solo el laboratorio les dice. La clínica es la misma, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver cuál va a ser el procedimiento para la obtención o toma de muestra. Ya dijimos que es la lumbar. Esta se va a realizar principalmente a la altura de la apófisis espinosa, de las vértebras lumbares, L3 y L4. ¿Cómo podemos realizar este procedimiento, chicos? Podemos realizarlo en dos posiciones de nuestro paciente. Puede estar acostado o sentado. Principalmente se recomienda en posición acostada para más comodidad del paciente y evitar que realice algún tipo de movimiento al momento de realizar la toma de muestra. Colocamos a nuestro paciente en la posición de cúbito lateral. ¿Saben cuál es esa posición, chicos? El paciente va a estar recostado de un lado. ¿Ya? Como cuando se echan a dormir. ¿Cómo es de cúbito? ¿Ya? Le pedimos que realice cierta flexión con sus rodillas. Es más interesante si la vamos a pegar. ¿Sí? No le pidió videos bonitos de esta chica que aún acabo de ver. Sí. Quería hacerlo un poco más didáctico. Voy a acercarse un poquito, chicos. ¿Ya? Acérquense, chicos, para que puedan ver con más facilidad. Colocamos o le pedimos a nuestro paciente que se recorte. Esta va a ser la posición de cúbito lateral. ¿Ya? Recostado y de un lado. Pedimos que flexione sus rodillas. ¿Esto para qué? Para que al momento de flexionar su rodilla extienda, o abra más los pasos. ¿Ya? Localizamos L3 y L4, que más o menos va a estar a esta altura de aquí, y posteriormente introducimos la aguja entre unos 5 a 6 centímetros para obtener nuestro líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál va a ser la cantidad? De 2 a 3 ml. ¿Ya? Y es comúnmente que al momento de que un paciente tiene una infección bacteriana, podamos observar el tipo de color y la consistencia de nuestro líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahí podemos ver si nuestro líquido es claro, opalescente o turbio. Gracias. ¿Ya? Y después, paciente. Antes de realizar este procedimiento, es muy importante realizar la asepsia o antisepsia de nuestro paciente. ¿Para qué? Para evitar contaminación y que nuestro paciente no se nos enferme al momento de tomar la muestra. ¿Ya? Colocamos todo el líquido o la cantidad de líquido extraída, en este caso va a ser de 2 a 3 ml en un líquido, en un frasco estéril. ¿Bien? ¿Ya? Bien. Entre las apófisis espinosas introducimos un labio para el 5 a 6 milímetros hasta llegar al espacio subaracnoideo, que es donde se va a encontrar nuestro líquido cefalorraquídeo. Es importante tener mucha precaución en este procedimiento porque podemos dañar directamente la médula. ¿Qué pasa si dañamos la médula del paciente? Puede quedar parapléjico. Eso. Bien. Aquí vemos cuál va a ser el aspecto de nuestro líquido cefalorraquídeo. Aquí lo podemos ver un poco más turbio, opalescente y nada. Bien. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de la punción lumbar? Primero, no podemos realizar la punción lumbar en pacientes que tengan sospecha de una hernia cerebral, infección local en el sitio de punción, alteraciones de coagulación, y para eso es importante pedir un hemograma con un hematocrito y tiempo de protomina, y aquellos pacientes que tengan síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Qué complicaciones pueden presentar estos pacientes posteriormente a esta toma de muestra? Cefalea por hipotensión, dolor en la zona de punción, parestesia transitoria, parestesia persistente y algunas complicaciones hemorrágicas. Incluso se pueden infectar
¿Qué es lo que tenemos que poner, chicos? ¿Cómo debemos solicitarlo? Análisis citoquímico y bacteriológico. Y explicamos qué es lo que va a evaluar cada uno de esos análisis. Porque si bien en tres, cito hace referencia a las células, que en este caso vamos a observar los leucocitos químicos, la glucosa y la proteína, y la bacteriológico son las células bacterias o organismos que están produciendo. Bien, en una situación clínica normal, ¿cómo va a estar mi líquido cefalorraquídeo? En color espectro, incoloro y limpio. Los leucocitos van a ser de 0 a 5 por milímetro cúbico. El predominio va a ser mononuclear. Las proteínas van a estar entre 15 a 45 miligramos sobre decilitro, y la glucosa va a ser entre 40 a 70 miligramos sobre decilitro. Es muy importante que sepan todos estos valores, chicos, para que al momento de que le informen su análisis, ya sepan interpretar y se dedican a hacer un tipo de diagnóstico, si es una infección bacteriana, viral o micótica. En una infección bacteriana, ¿cómo va a estar mi líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál va a ser el color aspecto? Lo vamos a hallar púrpura. Los leucocitos van a estar muy elevados. ¿Cómo se conoce la elevación de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? Leucocitos. Leucocitosis. Y el predominio va a ser principalmente por... ¿Qué cosa? ¿Cómo se llaman los leucocitos? Todo elemento que está en líquido cefalorraquídeo se informa rápida, termina en rápida. Por ejemplo, glucorraquia, leucorraquia, proteinorraquia. En cambio, todo lo que está en sangre termina en emia, glicemia, proteinemia, colesterolemia. ¿Ya? ¿Entienden eso? Pero aquí este cuadrito es